Efecto Butterfly. Nos había dicho también esto de la herencia genética y yo le sumé porque él también habla de la herencia epigenética y si esto se puede cambiar o no. Bien, a ver. ¿Lo podemos modificar con ¿Por gimnasia qué? cerebral o no? Correcto. ¿Por qué somos como somos hoy día? Claro. En el estado adulto. Primero, nosotros nacemos con un cerebro en alto proceso de enriquecimiento y de más y más conexiones neuronales desde temprana edad. Pero con los dos hemisferios integrados, hasta los 10, 12 años, depende un poco del país, de la cultura, etc. A partir de los 10, 12 años comienza un proceso de especialización hemisférica que culmina aproximadamente a los 20 años. El cerebro sigue evolucionando, tal vez apoyado por justamente el crecimiento derivado de personas que están en evolución, hasta los 40 años, que es la edad de madurez del cerebro. 38, 40, 41, esto depende un poquito de cada caso, pero es en el entorno de los 40 donde está la madurez total del cerebro. A ver, a partir de los 40, y en lo posible antes, hay que hacer algo, porque de lo contrario rutinizamos la vida y empezamos a declinar cerebralmente. Insisto, a partir de los 40, no estoy hablando de los 60, de los 40. Es una primera afirmación que podríamos desarrollar un poquito más, pero lo que quiero decir es que lo primero que nosotros recibimos de los padres es una herencia genética, es decir, genes. Esto es sencillo porque creo que la mayoría sabe que el padre y la madre, genes, niño, etc. Lo que se ha descubierto hace pocos años atrás es que no solamente la herencia genética da como resultado lo que uno es, en principio, digámoslo hasta ahí, después hago algún ajuste de esto, sino que también lo que se denomina expresión de los genes. Es decir, el gen tal cual lo recibimos, pero cuidado, ese gen se puede expresar de una manera o expresar de la otra. Se puede activar de una manera o activar de la otra. ¿Y qué es lo que de alguna manera altera la expresión de los genes? Es decir, la epigenética. Es el entorno familiar, el entorno de la comunidad, el entorno de las edades diferentes que uno está transcurriendo, sobre todo las primeras edades. En definitiva, una persona es como es porque heredó de los padres genes, pero también porque en su entorno recibió influencias para que sus genes se expresen de una manera determinada. Entonces dijimos herencia genética y herencia epigenética. ¿Sí? Esto es expresión de genes. Lo que sí hoy se está estudiando, y por eso hay capítulos posteriores a esto de neuromanagement, hoy se está estudiando la epigenética organizacional, es decir, de qué manera en entornos determinados, ejemplo, ustedes están en un entorno determinado, conviven todas las noches en el programa, por ahí tienen algún otro lugar también común, empiezan a tener ciertas tipologías de expresión genética similares, es decir, una epigenética similar. Por eso es que se está estudiando ese tema de la epigenética. Ahora, por sobre todo esto, evidentemente hay algo que cada uno puede hacer, y cuanto antes comience a hacerlo, mejor, es entrenamiento neurocognitivo por un lado y entrenamiento emocional por el otro. Este último para adquirir capacidades de autoliderar las emociones, insisto, no solamente los condicionamientos personales, sino también lo que las circunstancias de la vida y la actividad te dan, es decir, el estrés o lo que fuera. Y esto te permite ir creciendo y creciendo a nivel de capacidades cerebrales hasta límites que todavía no sabemos dónde llegan, porque el crecimiento posible, neuroplasticidad mediante del cerebro humano, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, por la inmensidad de posibilidades. La cantidad de conexiones neuronales que puede hacer el cerebro humano todavía no se mide por cientos de computadoras juntas, y el cerebro humano lo supera en ese sentido. Entonces, síntesis, ¿podemos evolucionar? Tenemos una herencia, sí, pero la epigenética la podemos ir ajustando. Y también adicionalmente por entrenamiento. Yo una cosa debo decir también, que quizás es uno de los factores, tal vez que los últimos descubrimientos nos están dando posibilidades de un cambio sustancial, sobre todo en las relaciones laborales. Lo que se ha descubierto es que, a contrario de lo que se afirmaba hasta hace 10 años atrás, el cerebro humano es capaz de crear, de hacer nacer neuronas nuevas. Me refiero al proceso de neurogénesis, inclusive en adultos mayores. Me refiero más de 60, más de 70. Esto significa decir que si, obviamente no esperar hasta los 80, pero si desde antes estás haciendo entrenamiento, estás empezando a tener ese proceso de neurogénesis. Digo, en términos ya más dramatizados,
a la edad en que en las empresas se envía a la casa una persona porque llegó a los 70 años, jubilada porque ya no le da más el cerebro para trabajar, a esa edad, esa persona con estos procesos tendrá un cerebro rejuvenecido y sin perder la experiencia. Y este es un tema crucial. Efecto Butterfly.